Un cordial saludo a los tutores de Cum Laude International University. Mi nombre es Bassam Hafez Sakavani. Expongo para ustedes un tema sobre derecho humano, derecho internacional humanitario. No sería malo estar al tanto de aquellos derechos humanos que se debe proteger y conocer su concepto, clasificaciones, características, principios y aquellas obligaciones de los estados que se derivan de dichos derechos, además de poder distinguir entre el derecho humano y derecho internacional humanitario y conocer las similitudes entre ellos y las diferencias. Por ello empezamos con el concepto de derecho humano. Los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes por el mero hecho de ser un ser humano, independientemente de su sexo, su origen nacional, racial, o nacionalidad o cualquier otra característica que podría diferenciar una persona de otra persona. La clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones: libertad, igualdad y solidaridad. Libertad, igualdad y solidaridad. Derechos de la libertad incluyen aquellos derechos civiles, políticos, tales como el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, a un juicio justo, a la participación de la vida política y social, entre otros. Un ejemplo de estos derechos sería la vida, el honor, la libertad para elegir y ser elegido. Los derechos de igualdad incluyen los derechos sociales, económicos y culturales, tales como el trabajo, el derecho a la calidad de vida, de pertenencia a un sindicato, entre otros. Derecho de solidaridad. Estos derechos también se conocen como derechos emergentes, porque aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como derecho de la paz, derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, a raíz de su discordancia y prácticas recientes en el derecho, han echado a la borda estas clasificaciones en los derechos humanos para tratarlos como un conjunto, como un solo, es decir, solamente como derecho humano, sin clasificaciones previas en donde son considerados invisibles, interrelacionados, interdependientes. Asimismo, quedó registrado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Teherán de 1968 y de Viena en 1993. Trasladamos ahora a las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos de toda persona. Son la suma de derechos individuales. Son múltiples, interdependientes. Los principios de los derechos humanos son universales, porque la especie humana es una sola, es decir, aplican estos derechos para todas las etnias existentes en la Tierra. También son inalientables, es decir, que no pueden ser adueñados por otros, porque los derechos humanos pertenecen a todas las personas desde su nacimiento hasta la muerte. Tampoco se puede cederlos ni renunciarlos en ninguna manera. Son indivisibles, no se puede dividirlos, lo que implica que no se puede dividir y fragmentar los derechos de una persona. Además son interdependientes, es decir, mis derechos son tus derechos y los tuyos son los míos, pero los míos llegan hasta donde
inician los tuyos. Son iguales y no discriminatorios. Solo el ser humano, sea negro, amarillo, religioso, un hombre, una mujer o un anciano, entre muchos otros, gocen los mismos derechos. No hay diferencia entre ellos. No se puede discriminar por las diferencias étnicas, religiosas, etc., en ningún concepto. Así, no se puede utilizar para menospreciar o humillar a otra persona de ningún concepto. Trasladaremos al otro capítulo de las obligaciones del Estado que derivan de dichos derechos. Las obligaciones del Estado. Primero, el Estado tiene obligaciones de respetar a las personas y exigir su respeto. Segundo, el Estado debe proteger a las personas, así como sus bienes familiares y condiciones de vida digna. También, obligación de proporcionar reparación cuando el Estado vulnera el derecho de algunos de sus ciudadanos por determinadas razones. Está obligado a proporcionar una reparación, sea material, económica, o real y moral. Ha llegado el momento a saber qué significa el derecho humano y el derecho internacional humanitario. El derecho humano es lo que hace que el Estado reconoce y garantice a todos los habitantes que vivan en su territorio todos sus derechos mencionados anteriormente, sin ningún tipo de exclusión o discriminación, pensando siempre en el bienestar de ellos y de que tengan una vida digna siempre. Mientras el derecho internacional humanitario es una carta de navegación que elimina actos desproporcionados entre el uso de la fuerza y el alcance de un blanco lícito o un objetivo militar de gran valor para la contienda. Por ello, limita las acciones en tierra, mar y aire, así como la utilización de armamento. Así que el derecho internacional humanitario se define como el cuerpo de normas internacionales que protegen a las personas y sus bienes que puedan ser afectados por el conflicto y limitar el derecho de los combatientes, de los guerreros, a elegir su método y su medio para utilizar y efectuar una guerra. A continuación vamos a mencionar las similitudes y diferencias entre los dos derechos, el derecho humano y el derecho internacional humanitario, empezando con las similitudes. Tienen en común que ambos son parte del derecho internacional, es decir, que tienen principios y características propias dentro de un sistema integrado de normas. Esto implica que a pesar de sus particularidades, dentro de cada subsistema, las normas son creadas por los mismos mecanismos o fuentes. Asimismo, la violación de cualquiera de sus normas hace operativas las reglas del derecho internacional general, relativas a la responsabilidad internacional tanto del Estado como del individuo. Tienden también, en esencia, a limitar o restringir las facultades propias del Estado. Estos límites a la soberanía estatal se concentran en las necesidades de protección del individuo frente al acto arbitrario del Estado que dañe algunos de los derechos mencionados anteriormente o que les inflige sufrimiento innecesario.
Trasladamos ahora a las diferencias entre los derechos mencionados. En lo que ciñe al objetivo. El objetivo primordial de los derechos humanos está directamente relacionado con el goce de las libertades y garantía del individuo de ser digno, de ser respetado y con su bienestar y protección general. El objetivo central del derecho internacional humanitario se relaciona con la protección de las víctimas de los conflictos armados, sobre todo a las personas afectadas, aunque puede verse afectada, perjudicada por la hostilidad y con ello limitar los sufrimientos provocados por la guerra. En lo que ciñe a sus funciones, las funciones de derecho humano son preventivas, reparadoras, orientadas hacia las acciones de reparación de los perjuicios sufridos por las eventuales víctimas del abuso de autoridad, mientras las funciones de derecho internacional humanitario es impedir eventuales violaciones y privilegiar a las personas. Trasladamos ahora en lo que ciñe a las normas. En el derecho humano se aplican en todo tiempo y circunstancias, aunque son exigibles en tiempo de paz, es decir, que sus normas son plenamente operativas en circunstancias normales, dentro de un esquema institucionalizado de poder en el que el Estado de Derecho es la regla, mientras las normas del derecho internacional humanitario se aplican durante situaciones fácticas distintas, durante conflictos armados, tanto de carácter interno como de carácter internacional. En la actualidad, el derecho de la Haya se ha fundido con el derecho de Ginebra. Por lo tanto, cuando nos referimos al derecho internacional humanitario, nos referimos al conjunto de normas que tienden a dar protección a las víctimas de los conflictos armados y a las normas que restringen el uso de la fuerza por parte de los estados a partir de la regulación de los métodos, de los medios que utilizan en la guerra. En lo que ciñe a las restricciones, los derechos humanos permiten ser restringidos y suspendidos excepto aquellos derechos básicos de las personas humanas. Por ello, estos derechos básicos que conforman el núcleo irreducible de los derechos humanos han sido reconocidos también como parte esencial del derecho internacional humanitario, al contrario del derecho internacional humanitario no admite restricciones ni suspensiones. En lo que ciñe al relativismo cultural, independientemente de haberse reconocido el carácter individual, universal e indivisible de los derechos humanos básicos o esenciales, es posible que cada Estado, al implantar estos derechos dentro de su jurisdicción doméstica, admite una reglamentación, podemos decir, discrecional, que diferencia de los reglamentos admitidos por otro Estado a otros Estados. A esta posibilidad de reglamentación diferencial de un mismo derecho dentro de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados se le ha dado un llamamiento o un nombre: relativismo cultural. Teniendo en cuenta que el relativismo cultural no atenta contra la esencia de un derecho determinado, sino que posibilita una implementación diferencial
respetando la existencia de diversas, podemos decir, identidades culturales, etnias, religiosas, etc. Este marco referencial de diversas aplicaciones internas de un mismo derecho es desconocido dentro del ámbito del derecho internacional humanitario. Por eso, se puede considerar el derecho internacional humanitario como un derecho no contaminante por el discurso político. En lo que ciñe al desarrollo de los dos derechos, los derechos humanos se desarrollaron como derecho interno y luego se internacionalizaron. A diferencia del derecho internacional humanitario, que a partir de mediados del siglo XIX surge como parte del derecho internacional que necesita inexorablemente ser incorporado como derecho interno de los derechos de los Estados a efecto de su implementación y observancia, especialmente en materia de sanciones a las violaciones graves al derecho internacional humanitario. En lo que ciñe a la relación del Estado con los sujetos, el derecho humano genera una relación directa entre el Estado con los individuos que se encuentran dentro de su territorio. Mientras el derecho internacional humanitario, por su parte, obliga al Estado a respetar a los nacionales de otros estados, ya sean estos otros estados beligerantes o neutrales. En cuanto a los sujetos protegidos por uno y por otro, el derecho internacional humano hace notar que los derechos humanos se aplican sin discriminación, mientras el derecho internacional humanitario protege a determinadas categorías de individuos calificados como víctimas o como potenciales víctimas de los conflictos armados, sin ningún, podemos decir, mirar a veces a otros. Pero sin embargo, el derecho internacional humanitario respeta el principio de no discriminación en cuanto a las protecciones de quienes califica como víctimas.